Bueno, seguimos conversando con Renato Perti de EDUI 21. Uno de los reproches que se le hacía era, esto sale aún más caro. Hay que destinar más recursos de un Estado que está con déficit fiscal, que no sabe cómo va a llegar al 6% prometido. Hay que ir al 8% por lo menos, Renato. ¿Esto es realista? Bueno, yo creo que la discusión en términos de un guarismo me parece que es una discusión un poco reduccionista. No es un tema de un 6, un 7, un 8, digo, sino de cuántos recursos necesitamos para qué tipo de transformación queremos. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido América Latina, y eso engloba el Uruguay dentro de América Latina, es que hemos tenido la tendencia a discutir cantidad y calidad de gasto de forma disociada. Y si uno ve lo que ha pasado en América Latina en los últimos años, ha habido avances importantes en educación, en términos de extensión del derecho a la educación, en términos del mejoramiento de las condiciones de trabajo, docentes, de infraestructura, pero no se ha correspondido eso con una mejora sostenida de los procesos de los resultados educativos. Entonces nosotros decimos, lo que plantea EDUI 21 de una transformación integral, sistémica, con estas metas tan ambiciosas que comentábamos, va a implicar dos cosas. Va a implicar una estimación y una discusión fiscal importante. Nosotros creemos sinceramente que esto implica más recursos para la educación, pero alineados con un programa. Esto es decir, que el gobierno, sea el de color que sea, nosotros nos gusta más que hablar del gobierno, el sistema de partidos políticos. Acuerda que estas metas o un ajuste de estas metas son las que el país quiere. Es decir, las metas que decimos que es universalizar la asistencia y el egreso de la educación básica y media, extender el tiempo de instrucción y los días calendarios de la educación básica y media superior y mejorar la calidad de los aprendizajes en matemáticas, ciencias y lenguas, que son los tres grandes bloques que plantea EDUI 21, puede implicar tal cantidad de recursos. Entonces decimos, bueno, que los recursos que el sistema educativo tenga para esa reforma, transformación, estén alineados con las metas y sean contra el desarrollo y la evaluación de las metas. O sea, que no sea un dinero que va a una canasta sin destino específico. Cualquiera sea el resultado, claro, ¿no? Claro. Entonces hay un esfuerzo de recursos adicionales complementado con un esfuerzo de estimar si se pueden reasignar recursos dentro del sistema público para lograr una mejor eficiencia en el uso de los recursos. Y eso nos lleva a otro tema que nos parece importante colocar, que es la discusión de la educación en el triple concepto que hemos hablado algunas veces con ustedes. La educación es a la vez política social, es la mejor política social, es política económica, porque no hay mejor política económica que una buena política educativa, y política cultural, porque tiene que ver con aprender a vivir juntos, con aprender a vivir a la coexistencia. Esas tres funciones de la educación implica también repensar las políticas sociales. Entonces, necesariamente la discusión de la educación va a llevar a discutir cómo el Uruguay se va a idear, se va a estructurar su sistema de protección social y de políticas sociales para atender los desafíos de recrearse como una sociedad de oportunidades y de convivencia. Es decir, lo que nosotros decimos en EDUI 21 que el para qué de la educación en este proyecto que estamos planteando es cómo recreamos las bases, los fundamentos de una sociedad que a la luz de un mundo disruptivo, a la luz de los impactos que implica esta revolución industrial, se reformatea en un sentido de recrearse para ser una sociedad de oportunidades y de convivencia. Y ahí creo que la educación cumple para nosotros un rol central. Y ese sistema político que, si acuerda con estas o otras, porque esto es un libro abierto, también tendrá que el sistema político tener la voluntad política de direccionar los recursos hacia el logro de esto. Sería muy fácil decir, vamos a hacer estas cosas y después nos da, o sería muy catastrófico, diría, vamos a hacer estas cosas y después nos dar los recursos existentes. Indudablemente que la transformación que estamos implicando implica más recursos mejor utilizados. Perti, vamos por favor al tema de la edad porque no lo quiero Bueno, no sí, quiero claro. pasar. Sí, muchas veces pasa que el alumno de sexto en el sistema actual, correcto, parece ser que la escuela no es su medio natural ya. Están de cara al liceo o a la UTU, si es que va a ir. Es a veces hasta demasiado grande físicamente, ha tenido cambios en su físico, en su psicología. La escuela le empieza a resultar un hábitat diferente. ¿Ustedes le agregarían 2 años más a ese niño que hoy tiene 12 años? ¿Lo harían también llegar hasta los 14 en el marco de ese núcleo inicial? ¿En qué se basa eso? Se basa en dos cosas fundamentales. Primero, en que el alumno tiene que tener una continuidad en sus aprendizajes
desde el momento en que lo empieza hasta el fin. Que uno de los problemas fundamentales que tenemos en el sistema educativo es justamente lo que tú señalás, que es la discontinuidad entre la educación primaria y la media básica. Es decir, la expulsión que hay del sistema educativo, por lo tanto no nos gusta hablar de deserción, es que el sistema educativo expulsa a los estudiantes porque no les da una oportunidad real de educarse y de aprender, se provoca por la ausencia de trabajo compartido entre los centros, porque cada uno tiene lógicas muy distintas. Mientras que una maestra o un maestro ve a un alumno en su integralidad, un docente de educación secundaria o educación técnica lo ve fundamentalmente a través del prisma de su disciplina. Entonces lo que decimos es tratar de que todos los docentes de la educación básica compartan maneras de entender al alumno y de apoyar sus aprendizajes y de darles esa oportunidad real de educarse. Y lo segundo es que el alumno puede perfectamente aprender a vivir con otros de diferentes edades y eso es parte del proceso de aprendizaje de vivir juntos. Es decir, tú lo ves en otras sociedades donde la educación básica esta de 3 a 14 años implica que hay un espacio de convivencia interetario, intergeneracional que es importante porque lo que hoy sufre el alumno es esa ausencia de socialización y continentación que es pasar de una referencia maestra a pasar a una referencia de 13, 14 profesores. No quiere decir que el profesor no lo vea al alumno, pero el profesor también hay que tener en cuenta, vive siendo un centro para otro, no tiene tiempo para personalizar la educación, no tiene tiempo para conocer a sus alumnos. El sistema no está pensado, el sistema educativo uruguayo no está pensado para que opere de manera tal de lograr que el docente pueda personalizar la educación al alumno. Entonces nosotros decimos, en esa educación progresiva de desarrollo, ya no va a haber, no es solamente el tiempo de instrucción plenario, no solamente el tiempo de instrucción de la clase tal. Hay diferentes cosas que pueden pasar en un centro educativo. Puede haber tiempo donde trabaje el profesor con el conjunto de los alumnos, puede haber momentos que trabajen en grupos, puede haber momentos que trabajen personalizadamente, puede haber momentos que trabajen en línea. Es decir, el tiempo de instrucción pasa a ser un elemento que coadyuva el logro de la personalización de los aprendizajes. Y ahí es donde nosotros decimos que tenemos que pensar esa educación básica continua que permite justamente darle al alumno mayor progresividad a los aprendizajes. Lo mismo decimos para la educación media superior, con este aditamento. En la educación media superior, que va de 15 a 18, es al centro educativo y al alumno ir definiendo qué quiere estudiar. Es decir, tiene un conjunto de aprendizajes básicos fundamentales y a partir de ahí va él seleccionando en función de sus intereses. No es el sistema educativo que le impone determinados intereses, sino que es el centro educativo en consulta con el equipo docente y los alumnos van definiendo. Por ejemplo, nosotros decimos que la propuesta curricular, en el para qué hay que educar, nosotros decimos, va a haber un espacio a llamar proyectos interdisciplinarios. ¿Qué quiere decir eso? Muy simple. Durante todo un año, los alumnos van a trabajar en grupos en responder a problemas. En la educación básica y media. Por ejemplo, hay un problema de medio ambiente en la localidad y ellos quieren resolver ese problema de medio ambiente. Trabajan en proyectos que integran disciplinas, porque el problema del medio ambiente no viene encapsulado, es de biología, es de química, es de física. No, implica trabajar un tema de medio ambiente, implica también trabajar valores, implica tener conocimiento de las culturas, de las comunidades. Entonces, lo que nosotros decimos, va a haber un espacio en la currícula que va a permitir trabajar en proyectos interdisciplinarios. Va a haber otro espacio en la propuesta curricular, que es el espacio de tutoría, que lo hemos hablado alguna vez. Tutoría significa que cada uno va a tener un referente en el centro educativo para docente, para poder dialogar, para poder... Que no es una persona especializada en un saber, es una persona que entiende al alumno, que lo motiva, que lo compromete, que le responde a dudas. Entonces va a haber el sistema va a estar pensado para que el docente y el alumno hagan la diferencia en el aula, que es la clave de las transformaciones. Es decir, las transformaciones educativas funcionan no por la cantidad de infraestructura que tenés, no por la cantidad de equipamiento que tenés, sino por la calidad de la relación que hay entre el docente y el alumno. Y esa clave es lo que hoy por hoy el sistema educativo uruguayo no está necesariamente pensado para eso. Por ejemplo, tomá la red de aprendizajes globales, una formidable experiencia que desarrolla el Plan Ceibal. Pero pensá esa red global de aprendizajes que lidera el Plan Ceibal con el ingeniero Bresner, pensala en un sistema educativo que le facilita eso. Pensar en un currículum que le facilita hacer eso. Pensarle en un sistema de inspección que orienta eso. No en algo separado, sino en algo transversal al sistema. Yo creo que la clave está en pensar una educación que le permita a ese niño, a ese joven, tener una oportunidad real de aprendizaje a la luz de un mundo
donde el cambio disruptivo nos toca a todos. Piensen lo siguiente nada más, pensemos lo siguiente. El 70% de los niños en el mundo que hoy están estudiando, niñas y niños de todo el mundo, van a trabajar en ocupaciones y tareas que hoy no existen. Entonces la pregunta es, ¿en qué conocimientos y competencias los vamos a formar para que ese niño pueda dentro de unos años trabajar en cosas que hoy no existen, pero que tenga el pensamiento crítico, la habilidad, la innovación, la creatividad, el ser parte del mundo, porque va a trabajar? ¿Qué hace que, por ejemplo, un niño hoy que esté en una escuela, capaz que dentro de 15 años está trabajando con otra persona que está en otra cultura, tiene que conocer de otras culturas, tiene que conocer de otros encares? Esa es la educación que nos imaginamos. Un país que se da la oportunidad de recrearse, no para decir que unos estuvieron bien y otros estuvieron mal, eso sería menor, claro, sino para pensar el futuro. Gracias, Renato. Gracias por esta visita y a ustedes por esta semana. Nos reencontramos el lunes. El lunes venís, ¿no? Por supuesto. ¿El martes? No. Ya se van a enterar, ya se van a enterar. Hasta el lunes. Chao, chao.